Bienvenidos a un nuevo episodio de La Biblia Responde. Muchas veces pensamos que nuestra comunión con Dios solo tiene que ver con profundizar en las Escrituras y buscar su presencia en la oración. Pero la Biblia nos revela algo fascinante. Somos una unidad integral. Somos un cuerpo vivo que es el templo de Dios y nuestra espiritualidad tiene una base física. Él se comunica con vos y lo hace a través de un canal muy concreto, tu sistema nervioso y nuestras facultades mentales. Este sistema es el receptor de la voluntad divina. Como dice el Señor en Hebreos 10:16, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. La mente es el papel donde Dios escribe, y para que ese mensaje sea legible, el papel debe estar limpio. ¿Qué pasaría si te dijera que lo que decidís poner en tu plato hoy puede estar facilitando o, por el contrario, bloqueando ese canal de comunicación? Hace más de un siglo, Elena G. White, una escritora cristiana que hoy la ciencia está validando de forma sorprendente, advirtió que el consumo de ciertos alimentos y ciertos hábitos alimenticios no solo están ligados a enfermedades como el cáncer, sino que tienen el poder de embotar la mente. Hoy sabemos que nuestro intestino es un segundo cerebro y que existe una conexión directa entre la salud física y nuestra capacidad de discernir la voz de Dios. En este episodio vamos a descubrir por qué cuidar el cuerpo no es un tema de estética, sino de supervivencia espiritual para el tiempo del fin. Hoy vamos a ver qué dice la Biblia sobre este brazo derecho de nuestra fe. Así llamamos a la Reforma Pro Salud, porque así como el brazo no es el corazón del cuerpo, pero sin él el cuerpo no funciona plenamente, la reforma a nuestra salud no es el centro del Evangelio, pero abre el camino para que las verdades más profundas puedan llegar al corazón. Es la puerta de entrada, no es el mensaje en sí. Y hoy vamos a cruzar esa puerta juntos, porque lo que vas a descubrir en los próximos minutos puede cambiar para siempre la forma en que entendés tu relación con Dios. La Biblia responde. ¿Sabías que en este preciso momento hay una conversación silenciosa ocurriendo dentro de tu cuerpo? Una conversación que determina en gran medida tu capacidad para sentir paz, para tomar decisiones sabias y, lo más importante, para escuchar la voz de Dios. Por años pensamos que el sistema digestivo era simplemente un tubo para procesar comida, pero la ciencia moderna ha descubierto algo asombroso. Tenemos un segundo cerebro. Técnicamente se llama sistema nervioso entérico y es una red de más de 500 millones de neuronas que recubren nuestro intestino. Resulta que el 95% de la serotonina de tu cuerpo, esa sustancia química que regula tu estado de ánimo, tu paciencia y tu sensación de bienestar, no se produce en tu cabeza, se produce en tu intestino. Pero aquí viene la pregunta clave. ¿Sabías que este segundo cerebro está conectado directamente con tu cerebro principal a través de una autopista biológica llamada el nervio vago? Pensalo por un segundo. Si tu alimentación es pesada, si está cargada de productos inflamatorios, tu segundo cerebro entra en un estado de estrés biológico. Y cuando el intestino está inflamado, la señal que envía constantemente hacia tu mente es la de niebla mental, irritabilidad y ansiedad. En este estado surge una pregunta para todos nosotros. ¿Qué tan fácil es ejercer el dominio propio cuando nuestra química interna está en caos? ¿Qué tan clara puede ser nuestra percepción de las verdades espirituales si el canal de comunicación está saturado de interferencia física? La Biblia lo describe con una imagen contundente en Proverbios 25-28. Dice, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Pensá en lo que significa una ciudad sin muro. En el mundo antiguo no era simplemente una ciudad débil. Una ciudad sin muro era una ciudad indefensa, expuesta a merced de cualquier ejército que quisiera entrar. El muro no era un adorno, era la diferencia entre la libertad y la conquista. Así es el hombre que no tiene rienda, que no gobierna su propio apetito, está abierto a cualquier influencia, a cualquier impulso, sin capacidad de filtrar lo que entra. Y si no podemos gobernar algo tan concreto como lo que ponemos en nuestro plato, ¿qué muralla
nos queda para las batallas espirituales que vienen? Esto no es algo nuevo. Hace más de 2500 años, mucho antes de que existiera la palabra nutrición, la Biblia ya registraba en Daniel capítulo 1 una historia que hoy, miles de años después, nos sigue sorprendiendo. 4 jóvenes, una dieta simple, 10 días de prueba y un resultado que la ciencia moderna recién ahora empieza a entender. Daniel y sus amigos estaban en Babilonia, rodeados de una cultura que quería asimilarlos. La prueba no fue sobre teología compleja, fue sobre la alimentación. Daniel rechazó la porción de comida y el vino que venía directamente de la mesa del rey, porque sabía que esa comida lo contaminaría frente a Dios. No estaba preparada según el pacto y gran parte había sido consagrada previamente a dioses de Babilonia. No era un tema de gustos, era un tema de lealtad. Entonces propuso algo valiente, una prueba de solo 10 días, a base de lo que la Biblia, en el idioma original, llama seronim o serahim. Y acá un detalle que vale la pena explicar, porque muchas traducciones simplifican como legumbres, y eso genera una imagen muy limitada, como si Daniel hubiese pedido un plato de lentejas. Pero la palabra hebrea original, seronim, viene de la raíz sara, que significa semilla, simiente o lo que se siembra. Traducido con precisión, Daniel no pidió legumbres en el sentido moderno, pidió cosas sembradas, es decir, cualquier alimento natural que nace de una semilla puesta en la tierra. Vegetales, granos, frutos, semillas, todo lo que la tierra diseñada por Dios produce de forma directa. En otras palabras, Daniel pidió volver al menú original del Edén y lo acompañó simplemente con agua. El resultado, a los 10 días, la Biblia dice que sus rostros se veían mejor y más robustos que los de los jóvenes que comían de la mesa del rey. Eso bastó para que les permitieran continuar con esa dieta durante los 3 años de formación que el rey había establecido. Y al final de esos 3 años, cuando Nabucodonosor los examinó personalmente, el registro bíblico dice que los encontró 10 veces mejores en sabiduría e inteligencia que todos los magos y astrólogos de su reino. Pero fíjate algo que muchos pasan por alto. El versículo 17 aclara de dónde vino esa lucidez. Dice, a estos 4 muchachos Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. La fidelidad fue de Daniel. La claridad mental fue un regalo de Dios sobre esa fidelidad. Y ese principio, fidelidad primero y bendición después, atraviesa toda la Biblia. Daniel entendió un principio fundamental que leemos en Lucas 16:10, que dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Daniel no veía su dieta como un tema aislado. Él entendió que la mesa de Babilonia era su primer campo de batalla. Sabía que si no era capaz de gobernar su propio apetito frente a los manjares del rey, difícilmente tendría la fuerza moral para enfrentar los conflictos y las pruebas gigantescas que vendrían después. Pensad un segundo. Si Daniel hubiera cedido en lo pequeño, en lo que ponían en su plato, ¿hubiera tenido la integridad necesaria para no arrodillarse ante la estatua de oro? ¿Hubiera tenido la paz para entrar al foso de los leones? Cuidar su cuerpo y mantener su mente despejada fue su entrenamiento diario. Esa fidelidad en la alimentación fue lo que le permitió vencer en las crisis mayores. Su lucidez mental no era para lucirse, sino para mantener su lealtad inquebrantable a Dios bajo fuego. Cuidó lo pequeño y Dios le confió lo grande. Su fidelidad en la mesa abrió la puerta a la comprensión de las profecías más importantes de la historia. Quizás estás escuchando esto y por dentro surge una pregunta. ¿Y yo? Mi alimentación está lejos de ser ideal. Llevo años con hábitos que sé que no me hacen bien. ¿Es demasiado tarde para mí? No, no lo es. Daniel tomó una decisión. No negoció, no buscó el término medio, no dijo voy de a poco. Simplemente decidió honrar a Dios con lo que ponía en su boca y se mantuvo firme en esto. Dios no te pide perfección instantánea, te pide disposición. Te pide que hoy tomes una decisión, aunque sea pequeña, una decisión en la dirección de honrar el templo que Él puso en tus manos. Él hace el resto. Ahora, después de
todo esto, es muy común que surjan dos reacciones muy distintas. Algunos están listos para empezar hoy mismo, pero otros están pensando, está bien, entiendo la ciencia, entiendo los ejemplos bíblicos, pero ¿realmente le importa a Dios lo que yo decida hacer con mi propio cuerpo? Al fin y al cabo, ¿no es mi salud una decisión personal, algo que está entre yo y mi médico? ¿No es mi salud una decisión privada? Para responder eso, tenemos que ir a una de las declaraciones más profundas del apóstol Pablo en 1 Corintios 6:19. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Fíjate en esa última frase, no sois vuestros. En un mundo que nos dice constantemente, es mi cuerpo, es mi vida, es mi decisión, la Biblia introduce un concepto legalmente revolucionario, el de la propiedad divina. Pensalo bien. Si fuiste comprado por un precio infinito, nada menos que la vida de Jesús, la escritura de propiedad ya no está a tu nombre. Sos el administrador de un edificio sagrado. La pregunta entonces deja de ser ¿qué me gusta comer? Para convertirse en ¿cómo estoy gestionando el cuerpo que el Rey del Universo puso en mis manos? Si este cuerpo es el lugar donde Dios decide habitar, ¿estamos honrando al dueño o estamos permitiendo que su propiedad se deteriore por negligencia? La Biblia nos dice que nuestro cuerpo es el santuario donde Dios quiere habitar. No somos dueños, somos mayordomos. Cuando elegimos alimentos que sabemos que son inflamatorios, que inflaman nuestro segundo cerebro o que nulan nuestro juicio, no solo estamos afectando a nuestra salud, estamos descuidando una propiedad que le pertenece a Dios. Estamos interfiriendo con el lugar que Él diseñó para comunicarse con nosotros. Por eso, cuidar la salud no es un acto de vanidad, es un acto de lealtad. Estoy diciendo, Señor, reconozco que este cuerpo es tuyo y quiero mantenerlo en las mejores condiciones. En las mejores condiciones posibles para que puedas usarlo, para que puedas hablarme y para que yo pueda reflejar tu carácter. Como dice Primera de Tesalonicenses 5:23, nuestro ruego debe ser que nuestro ser sea santificado por completo. Dice, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor. Al final del día, la verdadera libertad no es hacer lo que queremos con nuestro cuerpo, sino tener un cuerpo lo suficientemente sano como para poder hacer lo que Dios nos pide en el tiempo del fin. Y si eso es así, si este cuerpo no es nuestro, sino de Dios, entonces tiene todo el sentido del mundo preguntarnos, ¿cómo quiere Dios que lo cuidemos? ¿Nos dejó instrucciones? Pensemos en esto. Si te compras un auto de alta gama, con un motor diseñado con la ingeniería más precisa del mundo, lo primero que harías es leer el manual del fabricante, ¿no? No le pondrías cualquier combustible, solo porque es barato. Le pondrías exactamente lo que el ingeniero diseñó para ese motor. En nuestro caso, para encontrar ese combustible original, tenemos que ir al primer capítulo de la Biblia. En Génesis 1:29, Dios le dice al ser humano, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Es fascinante notar algo. En el diseño perfecto del Edén, no había muerte y existía una conexión directa con Dios. El combustible original eran los granos, las semillas, las frutas y los frutos secos. Pero ¿por qué es esto relevante para nosotros hoy, miles de años después? Aquí es donde la ciencia moderna le da la mano al Génesis. Hoy sabemos que los alimentos de origen vegetal están cargados de fitonutrientes y antioxidantes que son esenciales para la salud de nuestras neuronas. Pero hay algo más, la fibra. ¿Recordás que hablamos de que el 95% de la serotonina se produce en el intestino? Bueno, las bacterias buenas de tu segundo cerebro se alimentan exclusivamente de esa fibra que solo se encuentra en el mundo vegetal. Cuando le damos al cuerpo el combustible original, estamos haciendo algo más que nutrirnos, estamos cuidando el canal por donde Dios nos habla. Estamos reduciendo la inflamación que nubla el juicio y permitiendo que
la mente trabaje con la claridad para la que fue creada. Quizás te estás preguntando, ¿tengo que volver a la dieta del Edén hoy mismo? ¿Es realmente tan urgente? Para responder eso, tenemos que entender en qué momento de la historia estamos viviendo. La Biblia describe el mensaje más importante para nuestra generación en Apocalipsis 14, donde un ángel clama a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Es un llamado a adorar al Creador. Fíjate algo, dice adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Es un llamado que apunta específicamente al Creador, al arquitecto de la vida, al que diseñó nuestro cuerpo. Y eso lo cambia todo. Así surge una pregunta inevitable. Si decidimos que adoramos al arquitecto de la vida, ¿no deberíamos, en nuestra forma de alimentarnos, honrar ese diseño creativo? No podemos decir que adoramos al Creador con nuestros labios mientras destruimos su obra más perfecta con nuestros malos hábitos. Adorar al Creador significa reconocer su firma en nuestra biología. Significa aceptar que el manual de instrucciones que Él dejó en el Edén no ha caducado. Al igual que Daniel en Babilonia, volver a lo natural no es un retroceso a una época primitiva. Es el salto de calidad que nuestra mente necesita para discernir la voluntad de Dios en los tiempos que vienen. En un mundo que ha olvidado quién es el Creador, nosotros estamos llamados a ser un testimonio vivo de su diseño. Cada vez que elegís el combustible original de Génesis, estás enviando un mensaje al universo diciendo: reconozco que tengo un dueño, reconozco que tengo un diseñador y elijo honrar su sabiduría en mi propio cuerpo. No se trata solo de vivir más años, se trata de quién es el centro de tu adoración. ¿Es tu apetito o es el Dios que te formó? La reforma a nuestra salud es la forma más práctica y tangible de decirle al mundo que el Creador sigue siendo el Señor de nuestras vidas. No es casualidad que el apetito sea el primer campo de batalla espiritual. Si recorremos la Biblia, de principio a fin, encontramos un patrón que se repite. Adán y Eva tenían todo en el Edén. La única restricción era un árbol. Y la caída llegó exactamente por ahí, por lo que decidieron poner en su boca. El apetito fue la primera puerta que el enemigo usó para separar al ser humano de Dios. Esaú era el primogénito, heredero de la promesa del pacto, pero llegó un día con hambre, vio un plato de lentejas y lo cambió todo por eso. La Biblia lo registra en Génesis 25 y lo usa como advertencia en Hebreos 12:16. Que no haya ninguna persona profana como Esaú que por una sola comida vendió su primogenitura. Un momento de apetito no gobernado le costó su herencia espiritual. Daniel, en medio de Babilonia, enfrentó exactamente la misma prueba. No fue una prueba de teología, fue una prueba de mesa, de alimentación. Y al gobernar su apetito, preservó la claridad mental que Dios usaría para revelarle las profecías más importantes de la historia. Y finalmente Jesús, después de 40 días de ayuno, el primer ataque de Satanás fue directo. Le dijo: di que estas piedras se conviertan en pan. El enemigo sabía que si lograba que Jesús actuara desde el apetito y no desde la fe, la misión entera podía tambalearse. Jesús respondió: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. 4 momentos, 4 batallas, todas comenzaron en el mismo lugar, lo que decidimos poner a nuestra boca. Y hoy la Biblia nos dice que esa batalla no quedó en el pasado, está ocurriendo ahora mismo, en tu mesa, en tu cocina, en tu plato. Jesús mismo nos advirtió en Lucas 21:34. Dice: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, y venga de repente sobre vosotros aquel día. La advertencia es clara: un cuerpo complacido, en excesos, embota la vigilancia espiritual justo cuando más lo necesitamos. Pablo lo entendió tan bien que lo convirtió en una disciplina de vida. No lo dice como consejo para otros, lo dice desde su propia experiencia en Corintios 9:27. Dice: golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Pablo sabía que la batalla espiritual se gana o se pierde primero en lo cotidiano, en lo pequeño,
en lo que decidimos poner en nuestra boca cada día. Si no somos capaces de gobernar nuestro apetito en lo cotidiano, ¿cómo mantendremos la claridad espiritual cuando lleguen las pruebas mayores? Sé que lo que vamos a ver ahora puede sonar fuerte, pero quiero que lo escuches no como una advertencia, sino como una invitación. Porque todo lo que la Biblia nos revela sobre el futuro no tiene como propósito asustarnos, sino prepararnos. ¿Y por qué es tan urgente prepararse hoy? Bueno, porque la Biblia describe un periodo de crisis global justo antes del regreso de Jesús, lo que se conoce como el tiempo del fin. No es un tiempo de desastres naturales, sino un tiempo de máxima presión psicológica y espiritual. Un tiempo donde las verdades se van a mezclar con mentiras, muy sofisticadas y donde cada ser humano tendrá que tomar decisiones trascendentales. Y prepararse para ese momento comienza con algo tan concreto como lo que ponemos en nuestro plato cada día. Esto nos lleva al punto más crítico, el tiempo de angustia. La Biblia nos dice que habrá un momento en que la intercesión de Cristo en el santuario celestial terminará. En ese momento el pueblo de Dios deberá mantenerse firme. Y escucha bien esto, porque esta es la razón por la que estamos haciendo este programa. Existe una purificación paralela mientras Cristo realiza su obra final en el santuario celestial. La Biblia nos llama a nosotros a santificarnos por completo, como lo dice Tesalonicenses 5:23. Espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor. Esa santificación incluye el cuerpo, no es opcional, es parte del llamado. Los que vivan en la tierra cuando cese la intercesión de Cristo en el santuario celestial deberán estar en pie a la vista del Dios Santo sin mediador. Sus vestiduras deberán estar sin manchas. Sus caracteres deberán haber sido purificados de todo pecado por la sangre de la aspersión. Por la gracia de Dios y sus propios y diligentes esfuerzos deberán ser vencedores en la lucha con el mal. Esto lo encontramos en el libro El conflicto de los siglos. ¿Cómo pretendemos estar sin mancha y ser vencedores si nuestras facultades mentales están entorpecidas por la complacencia propia? La reforma en nuestra salud no es para salvarnos, es para prepararnos. Esos diligentes esfuerzos incluyen someter el apetito a la razón. Pensalo bien. Cuando llegue el momento más difícil de tu vida espiritual, cuando el mundo entero te presione para ceder, cuando la confusión sea máxima y las decisiones sean trascendentales, ¿con qué vas a pelear? ¿Con una mente nublada por años de descuido? ¿Con un cuerpo que no puede decir no ni a un impulso básico? No podemos luchar la batalla final con la mente nublada. Eso no es una opción, es una realidad biológica y espiritual al mismo tiempo. Dios quiere purificar tu carácter, quiere escribir su ley en tu mente, quiere hablarte con claridad, pero si el canal está tapado, la señal no llega. La limpieza del alma y la limpieza del cuerpo no son dos procesos separados, van de la mano, siempre fueron de la mano, y en el tiempo del fin más que nunca. La Biblia nos da un modelo concreto de cómo se ve eso en la práctica. No es un personaje abstracto ni una teoría teológica, es un hombre que vivió exactamente este principio y cuya historia resuena con fuerza en nuestros días. Cuando pensamos en el profeta Elías, solemos imaginar el fuego descendiendo del cielo. Pero antes de ese gran milagro hubo un hombre que vivió en la soledad, alimentado por Dios de la manera más sencilla. Elías no fue solo un profeta de fuego, fue un profeta de reforma. Él apareció en un momento de apostasía total, se paró frente a todo el pueblo de Israel y le lanzó una pregunta que los dejó sin palabras. Y lo podemos leer en 1 Reyes 18:21. Dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Siglos después de Elías, Dios tenía preparado a otro reformador para preparar el camino de la primera venida de Cristo. Nos referimos a Juan el Bautista. Antes de que Juan el Bautista naciera, un ángel se le apareció a su padre Zacarías y le reveló el propósito de ese hijo que estaba por llegar. Y la descripción que dio no dejaba lugar a dudas. Juan vendría con el mismo espíritu y el mismo poder de Elías. No sería un profeta de palacio, no viviría entre los privilegios del sistema religioso de su tiempo. Viviría en el desierto, con una dieta simple, con una voz clara y sin interferencias, llamando al pueblo al arrepentimiento. Podemos leerlo en Lucas 1:17.
Dice, irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Y ese poder no era abstracto, tenía una base muy concreta. El mismo ángel que anunció su nacimiento dejó instrucciones precisas. Juan no debía tomar vino ni bebida fuerte. Desde antes de nacer su cuerpo estaba siendo preparado para su misión. La temperancia no era una opción para él, era parte del llamado. Elena G. de White lo resumió con precisión. Ella dijo, Juan el Bautista salió con el espíritu y el poder de Elías para preparar el camino del Señor. Él fue un representante de los que viven en estos últimos días. Juan era un reformador. Fíjate en esa frase. Él fue un representante de los que viven en estos últimos días. No es una comparación poética, es una declaración profética. El mismo espíritu que llevó a Elías a pararse frente a la apostasía de su tiempo, el mismo espíritu que llevó a Juan a preparar el camino de la primera venida de Cristo, ese espíritu debe caracterizar al pueblo de Dios antes de su segunda venida. Y ese espíritu, como vimos en Elías y en Juan, tiene una base inseparable: el dominio propio, la temperancia, un cuerpo y una mente que no están nublados por el apetito. Juan dominó sus apetitos para que su voz no tuviera interferencias al llamar al arrepentimiento. Y ese dominio no vino de su propia fuerza. En 2 de Timoteo 1:17 dice, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El poder y el dominio propio vienen de la misma fuente divina. Dios no te pide que lo logres solo, te da la fuerza para hacerlo. Pero sí te pide que tomes la decisión. Si hoy no podemos dominar nuestro apetito, algo tan básico como lo que ponemos en nuestro plato, ¿cómo nos mantendremos firmes cuando el mundo entero nos presione para abandonar nuestra fe? La victoria en las grandes batallas siempre se construyen sobre las pequeñas decisiones diarias. Elías lo vivió, Juan lo vivió, y nosotros estamos llamados a vivirlo también. El espíritu de Elías no es solo un espíritu de milagros espectaculares. Es un espíritu de reforma silenciosa, de temperancia cotidiana, de alguien que decide día a día mantener despejado el canal por donde Dios habla. No es el espíritu del que espera un gran momento para ser fiel. Es el espíritu del que es fiel en lo pequeño, para que cuando llegue el gran momento ya esté listo. Y hoy ese llamado llega a cada uno de nosotros, no como una carga, sino como una invitación. La pregunta no es si el mundo va a enfrentar una crisis. La pregunta es si vos vas a estar preparado para atravesarla con claridad, con una mente despejada, con un cuerpo que no te traicione, con un canal abierto hacia el cielo. Y llegamos al punto más importante de lo que hemos visto hoy. Y antes de cerrar, necesito decirte que algo que no puede dejar de decirse. Todo lo que hablamos hoy, la ciencia, los ejemplos bíblicos, la urgencia profética, nada de eso te salva. La salvación no se gana comiendo bien ni se pierde comiendo mal. La salvación es un regalo, comprado a un precio infinito, la vida de Jesús en la cruz. Somos salvos por su gracia y sus méritos y no por los nuestros. Eso es lo primero y lo más importante. Pero una vez que eso está claro, una vez que sabes que el cielo está garantizado por lo que Él hizo y no por lo que vos haces, surge una pregunta diferente. Una pregunta que ya no habla de salvación, sino de preparación. Gracias al sacrificio de Jesús somos salvos, pero ¿estás preparado para soportar las pruebas del tiempo del fin? La salvación nos da el cielo, pero la Biblia también nos llama a algo más: a estar preparados, a ser diligentes. Como dice 1 Corintios 10:31, si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No es una sugerencia de estilo de vida, es una declaración de propósito. Cada decisión que tomas, incluyendo lo que pones en tu plato, puede ser un acto de gloria a Dios o una concesión silenciosa al enemigo. No dejes que algo tan concreto como el apetito te robe la claridad que vas a necesitar para los días que vienen. Dios no está esperando que llegues perfecto, está esperando que llegues dispuesto. Y ese primer paso, esa primera decisión consciente de honrar el templo que Él te dio, ya es una oración, ya es un acto de adoración. Entonces te hago una pregunta concreta para que te lleves hoy. ¿Cuál va a ser tu primer paso para empezar a honrar el templo que Dios puso en tus manos?
El primero y más importante es tomar la decisión. No mañana, no cuando tengas todo claro, no cuando las circunstancias sean perfectas, sino hoy. Hoy tenés que decidir que tu cuerpo le pertenece a Dios y que a partir de ahora vas a gestionarlo como tal. Y el segundo paso es pedirle a Él la fuerza para hacerlo, porque la Biblia tiene una promesa que no falla y está en Filipenses 4:13. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No dice todo lo puedo si tengo fuerza de voluntad. No dice todo lo puedo si me esfuerzo suficiente. Dice todo lo puedo en Cristo. La fuerza no viene de vos, viene de Él. Y ya está disponible, ya está esperándote. Y cada decisión que tomás en esa dirección, cada vez que elegís el combustible original, cada vez que decís no a un impulso que sabés que nubla tu mente, cada una de esas decisiones es mucho más que un cambio de hábito. Es cuidar lo que le pertenece a Dios, es prepararte espiritualmente para lo que viene y sobre todo es un acto de adoración donde le decís a Dios, Señor, reconozco que este cuerpo es tuyo. Esto fue La Biblia Responde. Que Dios los bendiga. La Biblia Responde.